yo que es importante responder algunas preguntas que, bueno, pues en general me hacen a mí frecuentemente las mujeres en esta edad, ¿no? Que, por ejemplo, en la iglesia somos muchas, ¿no? Entonces, para empezar, quiero primero recordar un poquito, porque ya hemos hablado de este temita en la iglesia, ya les he dado en algún momento conocimiento acerca de esta etapa, porque no es enfermedad, ya es una etapa más. Entonces, vamos a recordar, ¿ya? ¿Qué es el climaterio en primer lugar? ¿Por qué le llamamos climaterio? Climaterio es un periodo que ocurre entre la edad de 40 hasta los 50 años o 55 años. A ver, un momentito, parece que se ha congelado ahí la señal. Demos un ratito, por favor. Dime. Hermano, ¿se escucha? Me Sí, ¿no? parece que no se escucha. Me gustaría que confirmen si escucharon, por favor. A ver, sí, ok, es que a veces el internet falla. Si es que no se relación del tema. Entonces, como les venía diciendo, el climaterio es una etapa biológica, es una etapa más de nuestro cuerpo como mujeres, ¿no? En esta etapa se van a ver ciertas manifestaciones. Entonces, quedamos en que el climaterio es una etapa, ¿verdad? ¿Y dónde empieza? Empieza un año antes de la menopausia y termina 10 años o 15 años después de la menopausia. Por eso les hablaba de un rango de 40 a 50 años o 55 años. Entonces, ¿qué es la menopausia? La menopausia es el cese de la función de nuestro ovario. ¿Qué hace el ovario? Como ya lo hemos estado recordando en las sesiones anteriores, el ovario es una parte fundamental en la mujer porque es la zona en donde se produce la más cantidad de hormonas femeninas. Se produce también en otras zonas como la glándula suprarrenal, pero esta zona, el ovario, es privilegiado de la función hormonal. ¿Por qué? Porque en el ovario es donde ocurre la maduración de los óvulos, que las mujeres lo vemos manifestado en la menstruación, ¿verdad? Porque madura un óvulo mensualmente, ingresa a la trompa, llega al útero, si no hay fecundación, entonces esto se va a descargar en una menstruación, ¿verdad? Entonces, esto lo visualizamos cada mes las mujeres. ¿Y qué sucede en la menopausia? En la menopausia es el último periodo menstrual de la mujer. ¿Y cómo sabemos que es el último? Porque en la menopausia hay ciertas irregularidades menstruales. Más o menos tenemos que medir un periodo de un año en donde no haya aparecido ningún ciclo menstrual. Es decir, nosotras a partir de esta edad de los 40 años debemos de hacer un calendario. Es mi recomendación siempre. Cada vez que me vienen a consulta, hermana, mire, estoy con este periodo regular, o sabe qué, me vino abundante en este mes, el otro mes no me vino. Entonces yo siempre les recomiendo hagan su calendario, porque a partir de esta edad de los 40 años podemos comenzar ya a tener síntomas de la menopausia. Y uno de estos síntomas es el ciclo menstrual irregular. Es decir, que algunos meses no viene la menstruación, se puede ausentar 2 o 3 meses, o por lo contrario, puede venirnos cada vez más seguido, cada 15 días, cada 20 días y ya no mensualmente. Entonces, por eso es importante anotar siempre en nuestro calendario las fechas y los meses. ¿Por qué? Porque después de un año ya podemos calificar y decir, hoy sí, estamos en menopausia.
porque este fue mi último periodo, julio del 2020. Estamos julio del 2021 y ya no me vino otro periodo. Entonces allí yo puedo decir con seguridad que ya estoy en la etapa de menopausia. ¿Y es una etapa para deprimirnos, asustarnos, preocuparnos? No, es una etapa biológica, es una etapa más de nuestro organismo en toda la maduración y declive de todo organismo humano. Ustedes saben que todo organismo humano tienen diferentes etapas, ¿verdad? Nacen, crecen, se reproducen, ¿verdad? Y mueren. Entonces, nuestro cuerpo siempre va a tener un deterioro. Somos carne, ¿verdad? Estamos formados por un organismo que cada vez avanzando en la edad se va a ir deteriorando. Pero entonces, podemos ayudar a nuestro organismo a que esta etapa la pasemos mejor, tengamos una calidad de vida. Claro que sí, hay diferentes formas en las que nosotros podemos afrontar esta etapa de una mejor manera, sin algunos síntomas que nos van a generar molestia. Entonces, estamos allí claras, ¿verdad? Climaterio es toda la etapa entre los 40 a 50 o 55 años que incluye la menopausia, ¿verdad? ¿Cuál es la menopausia? El cese de la función de nuestro ovario que lo visualizamos con el último periodo menstrual, ¿verdad? Recomendaciones. Anotar durante un año a partir de esta edad que les estoy poniendo, anotar durante un año nuestro periodo menstrual. ¿Y a todas nos va a venir la menopausia a esta edad? No. Nosotros calificamos en la clínica como menopausia prematura a las mujeres que tienen el cese menstrual a los 40 o 42 años. Luego viene la menopausia en sí, que nosotros lo vemos a partir de, comúnmente, es un promedio en las mujeres a partir de los 50 años, pero también hay la menopausia tardía a partir de los 52 años. Entonces, cada mujer y cada organismo es diferente, por eso debemos ir observando los cambios que hay en nuestro cuerpo, porque sí hay cambios físicos, hay cambios emocionales, ¿no? Y hay cambios sociales, ¿no? Y en estos 3 puntos centrales es donde está el secreto para tener una mejor calidad de vida. Si nosotros afrontamos de una buena manera estos 3 aspectos, estos cambios que vamos a ver, vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Empezando por el aspecto físico. A esta edad, como les hemos hablado antes y lo toqué un poquito en el taller de adolescentes, a partir de la adolescencia, que es el boom, se podría decir, de las hormonas, ¿verdad? Es allí donde se produce cualquier cantidad hormonal en las mujercitas. Las hormonas están encargadas, en especial el estrógeno y la progesterona, de diferentes cosas en nuestro organismo. Y una de esas es la distribución de la grasa en nuestro cuerpo. Se distribuye en las glándulas mamarias, se distribuye en las caderas, ¿no? Por eso nuestra silueta o nuestra forma física en las mujeres es diferente. ¿Por qué? Porque esta hormona es la esencial, la que nos va a distinguir para una maduración y preparación hacia la maternidad, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en el climaterio? Como esta hormona disminuye, se va a ver también disminuida nuestra masa muscular y los depósitos de grasa comienzan a bajar y se forma más grasa en la zona del abdomen, se localiza más cantidad de grasa allí. Por eso es que muchas mujeres tendemos a la obesidad, ¿no? Entonces, es importante tener y observar nuestro cuerpo esa característica. Vamos a ir disminuyendo los músculos, nuestra masa muscular en el cuerpo y los depósitos de grasa, nosotros lo vamos a ir viendo en nuestra cintura cuando lo medimos, en el busto, en las caderas, vamos a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estas zonas donde se acumularon las grasas se va también a ir distribuyendo hacia la zona del abdomen. Por eso es que la mayoría de mujeres en esta etapa tienden a
a creer que están más gordas, ¿no? O a deprimirse por esta causa, que lo podemos solucionar con ejercicios, que eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿qué otro cambio va a haber? Va a haber otro cambio que es esencial, que lo debemos tener en cuenta. Ese cambio es en la zona de los huesos. ¿Por qué? Porque el estrógeno es el encargado de fijar el calcio en los huesos y va a haber también una disminución de la densidad ósea. Entonces, nosotros vamos a tender a sufrir algunas enfermedades en la etapa del climaterio. ¿Esto tiene solución? Sí, con ejercicios y con la ingesta mayor en calcio, que también lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué otro cambio físico podemos notar? Especialmente, este es un tema muy sensible que muchas de las mujeres nos, como que tenemos un poquito de reparo en mencionar esto en el momento de la clínica, ¿no? En el momento que hacemos una visita médica. ¿Y a qué me refiero? A que hay cambios en nuestra zona vaginal y vulvar. Como les decía, los depósitos de grasa se van a ir moviendo hacia la zona del abdomen y la zona de la vulva también tiene depósitos de grasa. Entonces va la mujer en esta etapa, vamos a notar un adelgazamiento de esta zona, de las paredes de esta zona, y la elasticidad en esta zona se va a perder, va a ir disminuyendo paulatinamente. Recuerden que nosotras, cuando hemos dado a luz y hemos tenido partos naturales, esta zona ha sido tan elástica que ha tenido la capacidad de poder pasar por allí un bebé de 3,5 kilos a más, ¿verdad? Que es el promedio del nacimiento, del peso al nacer. Entonces, esta zona con gran elasticidad se va a ir perdiendo en esta etapa del climaterio. Entonces vamos a ir notando en la zona de la vulva todos nuestros labios mayores, todo lo que conocemos en la zona de la vagina va a ir disminuyendo su engrosamiento, lo vamos a ir viendo más delgado, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres no cuestionan o no preguntan el por qué en la clínica, ¿no? Cuando visitan al médico, por vergüenza, N factores, ¿no? Y cuando se examina a la mujer, uno recién le puede preguntar porque lo visualiza, ¿no? Y ahí como que ya no tiene escapatoria en mencionar cuáles son sus molestias en esta zona. Entonces, esta zona se va a convertir en una zona bastante sensible para la mujer, porque lamentablemente la producción de hormonas que ha ido disminuyendo, que hacían de esta zona una zona en principio elástica, con bastante húmeda, ¿no? Porque nuestra zona vaginal debe ser húmeda, no puede estar seca, debe ser húmeda, por dos factores. Una, para tener una buena receptibilidad en el momento del acto sexual, de la actividad sexual, y dos, para protegernos de agentes externos como las bacterias. Esta humedad en la vagina hace que tengamos un pH vaginal las mujeres que nos protege de ciertos factores externos, ¿no? Como las bacterias. Entonces es importante que conservemos esta humedad en el climaterio. Y otra, que esta zona al volverse reseca vamos a tener lamentablemente dificultad en el momento de la actividad sexual, porque no digamos que las mujeres a los 40 o 50 años no queremos seguir teniendo actividad con el esposo, ¿verdad? Es una área que muchas mujeres hacen la consulta, pero que lamentablemente no, no dicen todo el efecto que pueden tener, todas las molestias que puedan tener, porque aún tenemos un problema allí de quizás tabú, ¿no? O quizás decimos, la etapa es así, ¿no? Y pues mi esposo debe aguantarse esta etapa, ¿no? Y así es, pues lamentablemente, y la tengo que pasar así.
Y la idea no es esa, la idea es que tratemos justamente en la clínica esas molestias para poder dar una solución. Porque aún en esta etapa, las mujeres podemos aún tener una buena receptividad con nuestro esposo, podemos aún sentir placer con nuestro esposo en el momento de la actividad sexual. Entonces, ¿por qué perder esta felicidad, ¿no? Por causa hormonal? Si hay muchas cosas que nos pueden ayudar a resolver este problema. También se va a perder el vello púbico. Ojo, si por ahí al bañarse vamos notando que se hace más ralito el vello púbico en esta zona, no significa que algo malo está pasando. Es un proceso normal y natural en esta etapa. Entonces, lo digo y lo menciono para que lo vayamos observando. Mujeres, en esta etapa es bueno, al momento de estar frente al espejo después del baño desnudas, observar nuestro cuerpo. No es mal observarlo, porque a partir de ello nos podemos dar cuenta de los cambios que están apareciendo en esta etapa. También surgen cambios en la zona de las glándulas mamarias, en la zona del pecho. ¿Por qué? Porque también es una zona donde ha habido depósitos de grasa. ¿Recuerdan? Les dije que estos depósitos de grasa también se forman allí para poder dar paso a la lactancia, ¿no? Para prepararnos a la maternidad. Entonces, todos esos cambios es importante notarlos, así como hay cambios en nuestra piel. La hormona de los estrógenos también nos ayuda a tener una piel mucho más húmeda. Entonces, en esta etapa vamos a tener más resequedad de piel. Ahora, estos en cuanto a los cambios, pero ¿qué síntomas sentimos? Porque a veces no nos damos cuenta de los cambios debido a N factores, ¿no? Quizás estoy muy ocupada, trabajo, tengo mucho que atender en casa y no me doy cuenta de los cambios físicos. Pero sí me voy a dar cuenta de las molestias que puedo tener, ¿no? Muchas de las mujeres en consulta van después de tener su menopausia o porque justamente cuando están en esta etapa tienen sus periodos irregulares y les da motivo a hacer una consulta. ¿Qué me está pasando? ¿No? ¿Por qué sucede eso? Pero no tomamos en cuenta estos cambios físicos que les estoy mencionando. ¿Qué otras molestias tenemos en la menopausia? Muchas de las mujeres sentimos sofocación, ¿verdad? Especialmente en la cara, cuello y pecho. ¿Por qué se da esto? Porque justamente el estrógeno también es una hormona que interviene en nuestro sistema termorregulador. Entonces, que va a hacer que muchas veces sintamos frío porque la temperatura baja o muchas veces sintamos sofocos porque la temperatura sube y lo podemos sentir de súbito, sea verano, invierno, primavera, o sea que estemos de mañana o de noche, podemos sentir esas molestias. Y es allí también cuando las mujeres, cuando sentimos estas molestias, ya decimos, probablemente ya esté en mi etapa de menopausia, ¿verdad? Porque es una de las molestias más comunes que nos refieren las mujeres en esta etapa. ¿Y qué otras cosas podemos sentir? También hay, como ya les dije, escalofríos, ¿no? Sofocación, problemas del sueño. Muchas personas también en esta etapa, muchas mujeres tienen problemas al dormir o no pueden dormir muy frecuentemente o tienen sueños interrumpidos, se despiertan de madrugada, ya no vuelven a conciliar el sueño otra vez. Entonces, todos estos cambios es por la causa hormonal, por la disminución principalmente del estrógeno, porque también disminuye la progesterona. Hay también cambios en el estado de ánimo. Muchas de las mujeres en la clínica nos refieren sus problemas emocionales como, por decirles, depresión, a veces ansiedad. Muchas de las mujeres terminamos aconsejando que vayan a hacer una terapia psicológica para aumentar un poco lo que es su nivel de autoestima, ¿verdad? Porque muchas de las mujeres aún seguimos creyendo que esta es una enfermedad, muchas de las mujeres seguimos creyendo que este es un periodo, que lamentablemente pues vamos a tener muchos achaques, como les decimos usualmente, y que pues lo debemos de pasar como podamos, ¿no?
no nos hacemos la idea de que pues esta es una etapa biológica más que nos toca vivir y que debemos de hacerle frente de una mejor manera para tener una buena calidad de vida. Porque ahora ya con el promedio de vida aumentado en las mujeres, que sabemos que vivimos más tiempo, entonces, ¿por qué vivir tan fastidiadas con estas molestias del climaterio, ¿no? En lugar de vivir felices, contentas por esta etapa, ¿no? Entonces, que es una etapa relativamente larga, ¿no? Entonces, debemos de tener algunas estrategias, ya irnos informando, ¿no? Para tener unas estrategias de una mejor calidad de vida. Pero en promedio, yo les quiero hablar también acerca de qué enfermedades podemos prevenir y estar atentas para la consulta médica, porque sí debemos ir al médico, ¿no? Para chequear lo que son nuestras hormonas. Yo siempre cuando veo algún desorden hormonal en una mujer, les recomiendo hacerse su dosaje hormonal. Y en especial en esta etapa de climaterio, es bueno hacerse un dosaje hormonal. Pero ¿cuándo hacerlo? Yo siempre sugiero cada 3 o 4 meses en un periodo de un año. ¿Por qué? Porque es difícil que nos hagamos un dosaje hormonal ahorita y que el médico tome decisiones a partir de esa lectura. Porque nuestro cuerpo en la etapa de climaterio va cambiando y el declive o el deterioro de la producción de estrógenos en nuestro cuerpo también va cambiando en esta etapa de climaterio. Entonces es bueno que ellos vean un rango, hagan una lectura promedio de todo este año para que puedan tomar decisiones acerca de cuál va a ser tu terapia a seguir. Antes, a todo el mundo, por clínica, siempre se les daba una terapia hormonal de reemplazo, o la gran mayoría de médicos, de ginecólogos, optaban por una terapia hormonal de reemplazo. Ahora ya hay muchos estudios en los que no se necesita siempre una terapia hormonal de reemplazo, salvo que tengas problemas de osteoporosis, ¿no? Allí sí, porque recuerden que les dije que el estrógeno ayuda a fijar el calcio, ¿no? Entonces, allí sí amerita, si una paciente tiene osteoporosis, amerita que se le dé una terapia hormonal de reemplazo. La terapia hormonal de reemplazo la daban para evitar todo este conjunto de síntomas que ya les he ido mencionando. Ayuda a que la mujer no se sienta deprimida, ayuda en la resequedad vaginal, ayuda en la osteoporosis, ¿no? En N factores en sí que engloba toda esta sintomatología del climaterio. Pero ahora también se optan por otro tipo de tratamientos que no tienen nada que ver con una terapia hormonal, con estrógenos sintetizados, ¿no? Que lo compramos en farmacias en forma de tabletas, ¿no? De píldoras. Ahora también hay estudios en donde se ha podido dar cuenta de que muchas de las mujeres no necesitan esta terapia hormonal. ¿Por qué? Porque las mujeres ya estamos en un ambiente de trabajo. Muchas de las mujeres tienen una carga laboral que les impide, por así decirlo, sentir de alguna manera emocionalmente inestable, porque más se preocupan por la carga laboral, por el trabajo, por la casa, por N cosas, que ni se les pasa por la mente que están en esta etapa de climaterio y ellas siguen haciendo su rutina. Pero entonces, ¿esto es bueno? ¿Tener un estrés de esa naturaleza es bueno? No. Lo que sí es bueno es ocupar la mente en otras cosas para que tú no sientas esas emociones negativas a causa de la disminución de estrógeno, como la depresión, la ansiedad. Muchas veces las mujeres sienten que ya no tienen ningún propósito porque ya dejaron de ser fértiles, ya no pueden tener más hijos, ¿no? Y sienten que pues hasta allí nomás se cumplió su función y ya no hay más nada que hacer, ¿no? Como que ya pierden la utilidad de para qué están aquí en este mundo, ¿verdad? Entonces,
Ahora, como las mujeres tenemos carga laboral, ya sea porque trabajamos en oficina, en nuestra profesión, o también porque muchas de las mujeres tenemos esas habilidades de poder crear nuestro propio trabajo. Muchas de las mujeres hacen sus manualidades, lo venden. Muchas de las mujeres venden productos por catálogo. Muchas de las mujeres van y son comerciantes en un mercado, o sea, tienen diferente tipo de carga laboral que evita estos pensamientos negativos en su cabeza. Entonces, hay muchos estudios en los que dice, pongamos a las mujeres a hacer otras actividades, que se ocupe su mente en otras cosas para que se olvide de toda esa carga emocional negativa que le puede producir la disminución de este hormona. Hay otros estudios también que dan muchos beneficios en la mujer al tomar esta terapia floral. No sé si alguna de ustedes han escuchado hablar de la terapia floral, tipo las flores de Bach. Son flores que las concentran su esencia en algunos goteritos, algunos pomitos, y que se toman de a poquitos con agua, que tienen una influencia en la producción de sustancias químicas que mejoran las emociones en el cuerpo, en el organismo. Entonces hay mucha de esta terapia hormonal que sirve para la relajación, para sentirse bien, porque nosotras tenemos hormonas en nuestro cuerpo que nos hacen sentirnos contentas, sentirnos satisfechas, ¿no? Y esto también, o sea, se produce en nuestro cuerpo, pero han logrado estudiar las flores que tienen este mismo efecto. Entonces ahora esta terapia hormonal de reemplazo ahora se da en mujeres que tienen alguna problemática adicional, como la osteoporosis, ¿no? Entonces, no siempre se va a dar, en estos tiempos, no siempre se va a dar una terapia hormonal de reemplazo. Siempre se va a estudiar el organismo de la mujer en primer lugar. Quizás un médico les haga un dosaje hormonal para saber cómo están tus hormonas y a partir de allí decirte cuál es mejor tratamiento. Hay muchas clínicas, por cierto, que han adoptado un sistema multidisciplinario. Es decir, que así como en las gestantes nos pasan a control prenatal, nutricional, dental, ejercicios preparantes para el parto, hasta psicólogos, ahora hay clínicas también encargadas de todo este sector del climaterio en las mujeres, en donde no solamente tienen la consulta médica, sino que también han optado por un espacio en donde puedan hacer ejercicios, manualidades, ejercicios aeróbicos, relajantes, natación. Tenemos muchos ejemplos en eSalud. Hay en eSalud muchos establecimientos en donde priorizan al adulto mayor, ¿verdad? Y les hacen esta serie de complemento con la consulta médica, ¿ya? Entonces sería bueno que nosotras las mujeres nos podamos incluir en este tipo de tratamiento multidisciplinario. Entonces, si el médico no te lo dice, tú hazle saber que conoces el tema y dile, no, puedo hacer ejercicios, puedo realizar algunas otras actividades que despejen mi mente de estas ideas, y él se va a acordar y te va a decir, sí, claro que sí, y te va a recomendar ir a estos grupos. Y como les digo, en eSalud hay, pero también hay en lugares particulares, hay clínicas que sí han optado por esta actividad multidisciplinaria en la etapa del climaterio. Entonces estemos atentas. Y otra de las cosas que yo les quería decir es de las enfermedades con las cuales les iba a mencionar es las principales, las más importantes. Una de ellas es la osteoporosis, que ya le he tocado de a poquitos. ¿Y por qué la osteoporosis? Porque lamentablemente en esta etapa, como baja el estrógeno, va a ir bajando la absorción de calcio en nuestros huesos. Por eso es que en esta etapa necesitamos consumir más calcio, y algunos de los médicos nos va a preguntar o nos va a mandar a nutrición y de acuerdo a esa evaluación nos va a decir, tú necesitas consumir calcio, cómprate tal calcio que tenga
mínimo 1500 miligramos de calcio que debemos consumir al día en esta etapa. Pero dependiendo la mujer, si no tiene ningún otro factor como la osteoporosis, nos van a recomendar incluso dosis más altas, ¿ya? Porque recuerden que no todo lo que tomamos lo absorbemos el 100%, ¿no? Entonces el médico se tiene que asegurar de que te llegue la cantidad de calcio que tu cuerpo necesita, en especial si tienes osteoporosis o por allí presumen que puedas tener osteoporosis. ¿Por qué osteoporosis? O cuáles son los antecedentes o lo que me pueden a mí hacer pensar que puedo sufrir de osteoporosis. Muchos de los estudios dicen que las mujeres delgadas tenemos tendencia a la osteoporosis, así como las mujeres obesas en esta etapa tienen tendencia a lo que es hipertensión, ¿no? Entonces, vayamos viendo eso en nuestro organismo para ir cuidándonos. Las mujeres con osteoporosis siempre se pregunta por antecedentes. Por ejemplo, si tu mamá tuvo osteoporosis o tu mamá y tu abuelita, es lo importante, ¿no? 2 generaciones y las más cercanas de vínculo sanguíneo a ti. Entonces, eso se ve en clínica, ¿no? Y te pregunta, otros factores, si has tenido en algún momento algún accidente que haya producido ruptura de hueso, ¿no? Ya sea accidentes externos o súbitos. Por ejemplo, hay muchas mujeres en esta etapa que están limpiando o haciendo su trabajo normal y se fracturan la muñeca, ¿no? Se fracturan la muñeca, que es allí uno de las zonas principales, si ustedes en algún momento lo han podido observar en ustedes o en otro familiar, para descartar osteoporosis, les hacen su placa de la mano. ¿Por qué? Porque ven esta zona de la muñeca. También en la cadera, si han tenido algún problema de los huesos en la cadera, por ejemplo, no digamos ruptura quizás, pero sí alguna, ¿cómo les dicen? Displasia, ¿no? De la zona lumbar, ¿no? Te van a sacar también placas en esta zona, porque van a ser un antecedente en el médico de que podemos estar padeciendo de osteoporosis. Entonces, ojo con esto. Otra de las enfermedades recurrentes en esta etapa es las enfermedades genitourinarias. Una de ellas es la incontinencia, ¿no? Porque hay incontinencia de urgencia y hay incontinencia de esfuerzo. La de esfuerzo es la que comúnmente todas lo conocemos. Al toser, nos baja un poquito de orina, ¿verdad? Al hacer algún pequeño esfuerzo, al levantar un poquito de peso, nos baja orina, ¿no? O ya no retenemos la misma cantidad de horas como solíamos hacerlo antes, nos vamos más frecuente al baño. Entonces, esto nos puede dar luces de que podemos sufrir de 2 cosas, incontinencia urinaria y de alguna infección, ¿no? De alguna infección urinaria. Entonces, ojo con las frecuencias de ir al baño y la cantidad de orina que estamos por allí en la micción que estamos sacando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que debemos identificar y debemos observar mucho. Esto influye también en la cantidad de líquido que podemos estar ingiriendo. Hay muchas de las mujeres que no tenemos la costumbre de tomar mucho líquido, ¿no? Entonces es importante, si nosotros presentamos una orina cargada y orinamos poquito, preguntémonos, ¿qué cantidad de líquido he tomado hoy? ¿Qué cantidad de agua frescos? Y no se incluye las gaseosas. Si tú dices, pues me tomé mi jugo, me tomé mi refresco, no, agua 100% pura. Entonces procura tomar más cantidad de líquido y cuando veas estas cosas en la orina,
pregúntate si estás tomando la cantidad de líquido necesaria para tu cuerpo. Entonces, a estar atentas con lo que es las molestias genitourinarias. Las incontinencias sí tienen con los ejercicios de Kegel tienen una mayor salida a que no progrese más, ¿no? Si nosotros nos estamos dando cuenta desde ya que tenemos ese problema, pues vayamos consultando qué ejercicios podemos hacer para fortalecer los músculos en toda esta zona de la pelvis. ¿Por qué? Porque los músculos, como les había dicho y ya mencionado anteriormente, se ven afectados por la disminución de estrógeno, todos nuestros músculos del cuerpo. Y los músculos de la pelvis no escapan a eso, entonces ya no van a cumplir su función al 100% de sostener los órganos internos, el útero, el ovario, para tener una mejor calidad de vida en esta etapa. Que vamos a empezar primero por la dieta. ¿Qué alimentos consumir? Muchos de los estudios que yo veo dicen consumir mayor cantidad de calcio y ponen en primer punto todos los lácteos, ya sea leche, yogur, queso. Pero no todas las mujeres en esta etapa es recomendable la ingesta de estos alimentos. ¿Por qué? Porque la mayoría, como les he dicho, podemos sufrir de algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces, estos alimentos suelen tener mucho depósito de grasa. Entonces, no podemos consumirlas porque van a hacer que tendamos a la obesidad. Entonces, sí podemos consumir otras alternativas. Leche, sí, leche de almendras, leche de ajonjolí, ¿no? Otro tipo de leche, hasta leche de coco, ¿no? Entonces, averigüemos qué leches tienen mayor cantidad de calcio para consumirlo. Hasta la leche de soya también es recomendable en esta etapa para una mayor absorción de calcio. Entonces, la leche de ajonjolí, en una de las investigaciones que leí, tiene 7 veces más cantidad de calcio que la leche de vaca. Entonces, allí podemos ir descartando las grasas y también si a nosotras como mujeres nos cae pesada la leche por la caseína, ¿no? También podemos ir descartando la leche y viendo otras alternativas. Y los probióticos que vienen en el yogur, también hay otras alternativas de hacer un yogur natural con bacterias, ¿no? Esto se puede conseguir en las universidades y de la misma manera a estas bacterias se les puede agregar la leche de almendras, la leche de ajonjolí, porque igual van a seguir haciendo su proceso de fermentación y va a sacar el yogur natural y podemos agregarle nuestras frutas para consumirlo. Entonces, una de las mayores recomendaciones que yo he visto en esta etapa es el mayor consumo de calcio, ¿ya? Ahora, si nosotras como mujeres por allí nos ven alguna otra enfermedad, por ejemplo, que no tenemos un buen depósito de minerales en nuestro cuerpo y eso lo ven a través de sangre, que nos puedan hacer análisis, entonces también el médico nos va a decir, toma tu calcio de farmacia con vitamina D. Entonces, sea allí la importancia de exponernos al sol, hermanas. No tengamos miedo al sol en esta etapa, porque nuestra piel es un poquito más reseca, es más sensible. Entonces, para estas cosas sí hay soluciones. Nuestra cremita, nuestro bloqueador solar, ¿verdad? Y exponernos al sol unos 20 a 30 minutos diarios es bueno. Se ha comprobado que las mujeres que se exponen al sol y hacen ejercicio tienen 80% menos de las molestias de las mujeres en una edad de climaterio y absorben mejor el calcio que ellas ingieren, ya sea por las píldoras, por las pastillitas de calcio o por la ingesta de la alimentación. ¿Qué otra cosa podemos ver? Los vegetales. Los vegetales tienen 2 cosas importantes que nos van a ayudar mucho más en la digestión y tienen una cantidad de vitaminas
y hasta de hormonas, que es importante en esta etapa del climaterio. Entonces, las fitohormonas que hay en los vegetales, claro que hay microgramos, ¿verdad? Hay microgramos y necesitamos consumirlas en mucha más cantidad, pero eso también es suficiente para ir incrementando los niveles de hormona, del estrógeno en esta etapa. Entonces, sí se recomienda mayor cantidad de vegetales, ¿no? Con un adecuado tratamiento, estoy hablando del lavado de los vegetales, los podemos consumir en ensaladas, ¿no? Para obtener el estrógeno que tienen estos vegetales, aparte de las vitaminas, ¿no? ¿Qué otra cosa o qué otros alimentos consumir en esta etapa? ¿Es bueno consumir la carne en esta etapa? No. Disminuir las proteínas de origen animal, consumir carnes magras. Y en especial en esta etapa se recomienda mucho el consumo de los pescados, ¿no? ¿Por qué? Por el omega 3, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a una mejor distribución de las grasas en nuestro organismo. Entonces es bueno el consumo de pescado. ¿Es bueno el consumo de fibra, hermana? Yo les diría, evitemos el salvado. ¿Por qué? Porque el salvado ya en esta etapa perjudica, no beneficia. Quizás en otra etapa antes sí, ¿no? Para ayudar al movimiento de nuestro sistema digestivo y la evacuación. Pero en esta etapa sí podemos consumir fibra de otra manera que no sea el salvado de trigo. Entonces evitemos eso. ¿En dónde consumimos fibra? En el pan, ¿verdad? Y en otros alimentos que son ricos en fibra, como por ejemplo los frutos secos, ¿no? Estos también nos van a ayudar a la digestión, ¿no? Aparte de que nos aportan fibra a nuestro cuerpo. ¿Qué otra cosa consumir o no consumir? En este caso, vamos a evitar los cafés. La cafeína nos genera una serie de trastornos en algunos organismos, no en todos, en cuanto a la alteración de nuestro sueño, ¿no? En algunas personas, esta cafeína puede producirles relajación, como en otras personas, activación, y es allí que por costumbre latinoamericana la consumimos de nochecita, y entonces puede ser que se nos altere el sueño. Entonces, ir evitando estas cosas, ir evitando los azúcares, ir evitando el consumo de grasas saturadas, ¿no? Porque tenemos tendencia a la obesidad y a sufrir de trastornos arteriales, ¿no? La hipertensión. ¿Qué otra cosa podemos hacer en esta etapa? Para prevenir las molestias. Hay muchas vitaminas que podemos hallar en las frutas. Se dice que las mujeres que consumen fruta en esta etapa, una de 4 mujeres que no ha consumido frutas, este es un estudio que vi, que no ha consumido o que no tiene la regularidad de consumir fruta en esta etapa, va a tener más tendencia a sufrir las molestias típicas de esta etapa. Porque la fruta no solamente nos aporta minerales y vitaminas, sino que hay frutas que nos aportan también ciertas sustancias que nos hacen sentir satisfechas, que nos hacen sentir, nos aumentan el placer, ¿no? En nosotras. Entonces, nos sentimos anímicamente bien. Entonces, es bueno consumir frutas, ¿ya? Y evitemos los azúcares que les decía, pero más que todo, porque la fruta tiene azúcar, ¿verdad? Pero más que todo los azúcares ya procesados, ¿no? Esos quequitos, esos dulces, esos chocolatitos, ¿verdad? En que no les digo que no consuman nada, pero sí tratar de no consumirlos frecuentemente, ¿ya? Ahora, en cuanto a los ejercicios, para ya ir terminando el tema, ¿por qué recomendar ejercicios en esta etapa y qué ejercicios recomendar? A ver, en primer lugar, ¿qué ejercicios? Ejercicios más que todo de mantenimiento del tono muscular. Podemos hacer aeróbicos, pero aeróbicos de
de menos impacto. No sé cómo les llaman en los gym, en los gimnasios, no sé cómo les llaman, pero sí hay aeróbicos para esta edad, porque hay aeróbicos de fuerte impacto para que el sistema cardiovascular trabaje más, pero en esta etapa no nos conviene hacer eso, especialmente si hemos sido unas mujeres sedentarias, ¿no? Entonces, o de oficina, que hemos trabajado allí muy tranquilamente, no podemos hacer estos ejercicios, pero sí hay aeróbicos de bajo impacto, que más que todo hacen fortalecer los músculos, mantenerlos a buen tono muscular, es decir, duritos, ¿no? Porque en esta etapa, como se va reduciendo la musculatura, ¿no? Necesitamos mantener este tono muscular para que después cuando estiremos no nos duela, ¿no? Ahora, ¿qué otro ejercicio hacer? Ejercicios de cardiovasculares, ¿no? Puede ser la natación también, es un buen ejercicio cardiovascular y es uno de los ejercicios más completos, porque en este deporte, en la natación, nosotros hacemos también ejercicios de estiramiento, ¿no? Entonces, y de respiración. Entonces, no solamente vamos a trabajar el área cardiovascular. Ahora, ¿qué otro ejercicio hacer? Podemos hacer caminatas. Pues yo no tengo plata para irme al gimnasio, ¿no? O no tengo el tiempo para irme al gimnasio. Hagamos caminatas. Si tú te bajas en tu micro justo en la puerta de tu casa, pues bájate 1 o 2 paraderos antes y vente caminando a tu casa. Entonces allí hay un rango de entre 20 minutos a media hora de una caminata media, tampoco a pasito de tortuga, sino esfuérzate un poquito para mover tu cuerpo y podemos abarcar una buena cantidad de ejercicio, que es lo recomendable. ¿Cuánto tiempo recomiendan de hacer ejercicio para esta edad? Unos 30 minutos diarios de ejercicio, pero si nosotros no tenemos la costumbre de hacer ejercicios, vayamos empezando con 10 minutos e irlo aumentando hasta llegar a 30. Y sobre todo ejercicios de estiramiento, de calentamiento, hasta ir aumentando un poquito más el nivel de esfuerzo. ¿Para qué hacer ejercicios? Para mantener nuestro tono muscular, para evitar lesiones. Por eso es importante que unas mujeres que son sedentarias, como les decía, corran o caminen a paso ligero, como nos decían en el colegio, ¿verdad? A pasito ligero, ahí vamos más rapidito. Entonces, estos ejercicios evitan las lesiones. Muchas de las mujeres en esta etapa descubren recién que pueden tener principios de osteoporosis cuando tienen lesiones en los huesos, ya sea en los tobillos, en la muñeca, en la cadera, ¿no? Porque por allí se pusieron ese zapatito de taco que nos gustó y se nos dobló el tobillo, o por allí caminamos mucho con esos zapatos y nos viene inflamando la zona del tobillo, rodilla, ¿no? Entonces, hagamos ejercicio. Empecemos quizás con caminatas a pasito ligero o correr, ¿no? Para de allí comenzar a buscar una rutina que nos beneficie. Entonces, con esto evitamos lesiones, fortalecemos el tono muscular, evitamos enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, por eso hacer ejercicio. Y una de las cosas que yo vi, me pareció interesante comentarles, el ejercicio produce hormonas de la felicidad. ¿Y cuáles son esas hormonas de la felicidad? La dopamina, la serotonina y la endorfina. La dopamina es esa hormona que nos hace sentir placenteros, ¿ya? Nos hace sentir satisfechos. Y cuando nos sentimos satisfechos, vamos a disminuir, especialmente nosotras las mujeres, el consumo de dulces, porque siempre como que tenemos esa ganita de comer algo dulce, ¿verdad? Un chocolatito, pasamos por ahí por una panadería, pastelería, compramos un dulcecito, ¿no? Entonces, al hacer ejercicio continuo, vamos a tener la producción de esa hormona y ya no vamos a tener la necesidad de consumir esos dulces. Ahora, esta hormona también mejora la capacidad del aprendizaje y la memoria. Hay muchas mujeres en esta etapa que se quejan de que pierden la memoria. Ya no me acordé dónde dejé mi llave, mi celular, ¿no? ¿Verdad? O tenía que hacer esto, me fui al mercado para comprar esto y salí comprando lo otro porque me olvidé, ¿no? Entonces, cosas así. Esta hormona te ayuda mucho al aprendizaje y a la memoria. Ojo con esto, ¿ya? Ahora,
La serotonina, que es otra hormona de la felicidad. ¿Qué es lo que produce en nosotros? El relajamiento. Hace esta hormona que descanses adecuadamente y regula el apetito. Ojo, regula el apetito. Entonces, si nosotros hacemos una rutina de ejercicio diaria, ya no vamos a tener la gana de querer comer el dulce y de comer más, ¿no? Porque nos va a regular el apetito porque estamos produciendo esta hormona mediante el ejercicio. El nivel alto de la serotonina, el nivel alto de la serotonina hace que tengamos también sentimientos positivos. Recuerden que uno de los síntomas de esta etapa es la depresión. Muchos nos sentimos deprimidas en esta etapa. Entonces, al hacer el ejercicio, vamos a tener la producción de esta hormona serotonina y vamos a tener sentimientos más positivos hacia nosotros. Vamos a aumentar la autoestima. Y esta hormona, ¿es necesario hacer ejercicios de alto esfuerzo para producir esta hormona? No. Podemos hacer ejercicios incluso relajantes como el yoga, el tai chi, ¿verdad? Y podemos lograr la producción de esta hormona. ¿Cuál es la otra hormona? La endorfina. La endorfina tiene beneficios analgésicos en nuestro cuerpo. Nos produce una disminución del dolor. Tiene efectos analgésicos y ansiolíticos. Recuerden que también esta etapa es una etapa en donde nos mostramos un poco más ansiosas, ¿ya? Disminuye el dolor y elimina las emociones negativas. Entonces, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. El día miércoles vamos a seguir con lo que es climaterio. Espero les haya podido ayudar de alguna manera a algunas interrogantes que tenía. Y si hay otras por ahí, bienvenidas sean. Muy bien, gracias a Patricia por la ponencia de esta noche. Ha habido muchos temas que se han tocado, muy interesantes, desde la alimentación y las prácticas, ¿no? Que hay nuestras mamitas, nuestras hermanas mayores, conocidas mayores puedan hacer en este tiempo de climaterio. Como dijo, no es una enfermedad, no es un tiempo de enfermedad, no es un tiempo de depresión, sino es parte de la vida que tenemos los seres humanos, ¿no? En el diseño que Dios ha creado, nosotros nos ha dado también a nuestras mujeres esta etapa en su vida que es el climaterio. Muy bien, gracias. Si hay alguna pregunta en el foro, pueden abrir sus micrófonos y plantear su pregunta, su consulta, algo que no les haya quedado claro, les gustaría que amplíe el tema. Pueden abrir sus micrófonos y plantearla o también escribir en el chat si tienen alguna consulta. Muy bien, mientras las hermanas se animan en preguntar, vamos avanzando con la siguiente diapositiva, donde quería explicarles que este miércoles 16 se tocará la segunda etapa o el segundo taller respecto a este tema, el climaterio, ¿no? Climaterio 2. En este taller del día miércoles vamos a ver higiene y cuidado íntimo, actividad sexual y terapia de reemplazo hormonal. Muy bien, nuevamente les comunico que si desean hacer alguna pregunta pueden abrir sus micrófonos y plantearla o también pueden escribirlas en el chat. Vamos a dar un tiempito mientras se van animando. Una recomendación para escuchar. Bien, acá hay una pregunta. Me dicen que si podría repetir las fechas o la edad en que inicia, creo que es la edad en que inicia esta etapa de climaterio en las mujeres. ¿Te escuchó? Sí. En las edades promedio son entre 40 hasta los 50 o 55 años. ¿Por qué menciono 55? Porque ya vimos que hay una menopausia tardía que puede empezar a los 52 años.
Entonces, si tenemos el rango de 40 hasta los 50 años o 55, más o menos vamos viendo el promedio de cuándo empieza la menopausia. La menopausia alrededor de los 40 años, ¿no? Bordea los 40 años. Entonces, a partir de allí contamos 10 a 15 años más en el que dura todo el periodo de climaterio. Es decir, que todas estas molestias o síntomas, signos que podemos sentir, ya los vamos a ver posterior a estos 15 años, los vamos a ver disminuidos, ¿no? Entonces ya no nos va a generar esta molestia o ya no va a ser tan impactante en nuestra vida, ¿no? Muy bien, gracias por la respuesta. Vamos a ver si hay otra pregunta. ¿Puedo hacer una recomendación? Sí, adelante. Recomendaba para nosotras las de climaterio, es importante hacer los ejercicios, sobre todo lo más fácil es el yoga, ¿no? Porque ahí en el yoga no solamente nos fortalecemos nuestro cuerpo externo, sino también interno, porque ahí hacemos ejercicios de respiración que nos favorecen nuestro organismo, ¿no? Bueno, esa era mi recomendación, no sé si lo tomarán. Gracias. Muy bien, gracias por la recomendación. Muy bien, el yoga, ¿no? Sí, es cierto. Quería acotar que yo hice mi tesis de licenciatura para optar el título de licenciatura con el yoga en las mujeres en psicoprofilaxis, ¿no? Las preparantes para el parto. Y entonces hicimos una serie de ejercicios de yoga que realmente sí hacen lo que es respiración, ¿no? Y también estiramiento para fortalecer el tono muscular, ¿no? Entonces sí, es bastante beneficioso y no son aeróbicos de impacto, como les decía, porque algunas de las mujeres no podemos entrar en este nivel de ejercicio, ¿no? Muy bien, muy bien. Viendo que ya no hay más preguntas, vamos a proceder a terminar el taller, agradeciéndoles a todos por haber participado y no sin antes tener una oración de despedida y recordarles que nos vemos el día miércoles a las 8 p.m. con el último taller donde tocaremos la parte 2 de climaterio, higiene, cuidado íntimo, actividad sexual y terapia de reemplazo hormonal. Nos han dejado los temas más interesantes para la última fecha. Muy bien, vamos a orar para ir terminando. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo que has permitido que podamos, Señor, aprender un poco más sobre nuestros cuerpos, Señor, sobre lo que tú has hecho con nosotros. Bendito Padre, para poder entender también a nuestras esposas. Bendito Dios, que ellas mismas también comprendan el diseño que tú has realizado en ellas, Padre Santo, y puedan tener una mejor experiencia en esta etapa, bendito Padre. Gracias por por la exposición que tu hija ha dado, Señor, y te agradecemos también por todos los asistentes de esta noche. Reúnenos nuevamente, Señor, el día miércoles para el último taller que tú, Señor, permites que tengamos. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor, por todo esto. Amén. Amén. Muy bien, están despedidos. Gracias. Amén. Amén, hermanos, amén. Muchas gracias, hermana Karina. Gracias, hermana. Muy bonita el tema. Interesante. Espero que les sea útil. Cualquier consulta ya después en la iglesia, ahí me encuentran. Sí, hermana Karina, sí, muy importante la. Sí, chicas, no se queden con las dudas, a veces es importante. Hermana Karina, Pensamos yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Dime. Sí, hermana María, dígame. Quería preguntarle si esos síntomas de los cuales habló, ¿todas las mujeres necesariamente van a pasar o no necesariamente todas? O algunas no lo sienten o no sé. No, todas les da todo, ¿ya? Es decir, algunas de las mujeres podemos tener solo los bochornos y la ausencia de regla, que es lo normal, ¿no? No tenemos depresión porque trabajamos, ¿no?
no podemos tener hipertensión porque no somos obesas, somos delgadas, ¿no? Entonces, no todos los síntomas nos dan en conjunto a cada persona, ¿no? Son diferentes sintomatología cada organismo, ¿no? Son diferentes signos. Así, lo que sí nos da a todos son los cambios físicos, eso sí. Ninguna de nosotras se escapa de los cambios físicos, así es que hay que ir observando nuestro cuerpo. Gracias, hermana. Muchas gracias, hermana Karina. No Sí, se pierdan, Muy el bien. miércoles, va a estar muy interesante. sí, Lo que sí, hermana, está interesante estos temas. Para la edad, para la edad. nos benefician las hormonas, que tanto nos benefician, nosotras podemos, cualquier mujer puede consumir las hormonas, eso lo vamos a ver en terapia hormonal de reemplazo. Ya por lo menos para tener una luz, hermana. porque siempre es importante que vayamos al ginecólogo, ¿no? Entonces el ginecólogo debe ser apto para tratarnos como seres individuales, ¿no? Por eso yo siempre les digo, cuando yo les recomiendo una consulta, pregúntale, o sea, ya con tu base de lo que ya has conocido, pregúntale, ¿me puede hacer estos análisis? Porque muchos de ellos se olvidan del dosaje hormonal, porque es muy fácil, pues, recetar las hormonas y toma y ándate a tu casa, ¿no? No sabemos si esa mujer ha sufrido en algún momento quistes, miomas, ¿no? O en todo caso sufre de varices o otras cosas, entonces en donde sí tenemos que tener en cuenta las hormonas, ¿no? Hay como que un límite para saber quiénes deben consumir y quiénes no. Entonces es importante hacerle recordar al médico y preguntarle, ¿me puede ser un dosaje hormonal? ¿No? Entonces, o doctor, ¿puedo yo consumir esto o puedo optar por lo otro? Porque a veces en la práctica nos olvidamos de ver a cada persona como individuo. Somos diferentes, no a todas nos cae bien siempre lo que ellos recomiendan, ¿no? Cada organismo es diferente. Entonces, para que sepamos y nos orientemos un poquito más, vengamos a la siguiente que vamos a tocar terapia hormonal de reemplazo. Muy bien, muy bien. Entendido, Gracias. hermanita, entendido. Gracias, Chao, nos vemos el chao. Tengan próximo muy buenas miércoles. noches. Dios los Bendiciones, bendiga. hermanas. Nos vemos. Cuídense. mucho. Bendiciones. Dios les bendiga. Saludos a todos por ahí, a su esposo. Chao, Fanita.